Esposa primero es infiel, luego se va. He estado casado 10 años. He tenido una mala racha en los últimos 4 o 5 años. Mi esposa chocó contra la pared, su papá murió, ella se deprimió y no pudo trabajar. Decidimos que ella estaría en casa y yo trabajaría. El dinero era suficiente en su mayoría, pero siempre tuve un mal presentimiento ya que era casi vivir de cheque en cheque. Durante los primeros años de nuestro parche, mi esposa era horrible. A mí, a nuestros hijos y a ella misma. Me han insultado cuando peleamos, o cuando ella pensó que no hice las cosas bien. Más tarde se puso al día y consiguió ayuda, hablando con alguien. Esto fue después de que ella comenzó a tener pensamientos suicidas. Todo esto me hizo más callado, y antes no era hablador. Me enojé, afectó a nuestros hijos, podía morderlos y gritarles. Empecé a odiarme a mí mismo por mis caminos. Mi deseo íntimo no estaba ahí, ella solo quería tenerlo durante sus periodos. Tuvimos una discusión al comienzo de nuestra relación, ella me había explicado que podía tener relaciones sexuales con un compañero de cuarto durante sus periodos porque estaba cachonda. Mi autoestima cayó. Otoño de 2021 apenas hablamos. Quería, pero dormía 5h por noche, arropaba a los niños todas las noches y los despertaba todas las mañanas. Mi esposa dormía hasta tarde. Cuando llegué a casa del trabajo, tiró la toalla y se fue a la cama, dejándome a mí los niños y el trabajo de la casa. Esto había estado sucediendo durante un buen tiempo. Quería hablar con ella al respecto, pero yo estaba cansado, yo no quería que me insultaran y ella tenía depresión, no era un concepto ganador. 2 semanas antes de Navidad, ella quiere hablar. Nos sentamos y ella dice que está cansada de que me enoje, que está cansada de ser la responsable, me cansé tanto que solo hago lo mínimo en la casa, y que ella no quiere ser como su familia, su educación es una de las razones de su depresión. Sugiero terapia de pareja. Quiere que me mude para poder pensar. Yo digo que no. No hablamos más ese día. Solo menciono que he querido hablar con ella, pero el trabajo, los niños y la casa siempre se interpusieron en mi camino. También le cuento sobre mi impulso íntimo. Ella no parece preocupada por mí. Al día siguiente está con una de sus amigas. Van a la iglesia y luego ella pregunta si pueden comer algo. Yo digo que sí, no soy del tipo desconfiado, creo que tienes que confiar en tu pareja en una relación. Los niños y yo vemos una película. Más tarde se van a la cama. Aproximadamente antes de la medianoche, recibo un mensaje de texto que me dice que me puedo ir a la cama. Luego me llama para decirme que conducirá por un tiempo ya que su depresión ha regresado, nada inusual, condujo muchas veces para despejarse la cabeza. Me duermo. 1 o 2 horas más tarde me despierta, dice que tenemos que hablar. Ella me dice que ha estado con otro hombre. Nada de sexo, pero sí besos y empullones sin ropa. No puedo comprender nada. Apenas duermo y no como durante 2 días. No quiere decir quién es, pero tengo un sospechoso. Ella dijo que estaba en su apartamento porque ahí es donde estaban comiendo la comida. Su amiga se fue, pero mi esposa se quedó. Creo que es un chico que también está en su grupo de depresión. Son 4 personas caminando y hablando con un consejero. Paso una semana en un blog, como un robot. Mi esposa dice que se siente muy avergonzada. Ella decide mudarse. Digo que no quiero que se mude. Les decimos a los niños que nos estamos separando. Desde el día de la infidelidad hasta una semana después del año nuevo, se acuesta con un amigo, no con el chico. Durante este tiempo, ella dice que todavía se encuentra con el chico ya que están en el mismo grupo. Aunque no hablan. Paso los primeros meses después de año nuevo para tratar de hablar con mi esposa. Le cuento todos mis sentimientos, cómo veo todo. Varias veces le escribo, ella era la mujer de mis sueños. La única respuesta que obtengo es que responderá más tarde, tiene que pensar. Solo 2 veces quiso hablar conmigo. La primera fue cuando el hombre que alquilaba recibió noticias de cáncer de su médico. Es un buen anciano, muy cariñoso. Quería preguntar si podía vivir en la casa si se convertía en algo del cáncer. Pensando en mis hijos y mis sentimientos por ella, dije que sí. Ella todavía le alquila, él está bien por ahora. La segunda vez fue cuando necesitaba un pago vivo del Estado para ayudarla con el alquiler. No estaba trabajando, el anciano se lo alquiló gratis, pero tenía papeles con el alquiler solo por el gusto de hacerlo. El problema era que tenía que divorciarse para conseguir el dinero. Yo como esposo tenía la responsabilidad legal de cuidar a mi esposa, incluso si vivíamos separados. Firmamos los papeles. Una vez más traté de hablar un poco con ella, su respuesta fue la misma. Después de eso, mis sentimientos por ella comenzaron a desaparecer. Todavía estaba herido, todavía lo estoy, pero ya no la añoraba. No le he dicho esto,
pero creo que terminaré los papeles del divorcio en octubre, 6 meses de espera desde que tuvimos hijos. Para mí, sus acciones habían sido egoístas, para mí, ella no parece preocuparse por mí. Incluso invité a salir a una mujer en una aplicación de citas, sin respuesta todavía, hace solo un par de horas. Odio este sentimiento que tengo, dudo que muchas de mis decisiones, más mi matrimonio, también hemos tenido grandes momentos y 3 grandes hijos, que me llevaron a esto. No soy un hombre de damas, por lo que añade más preocupación por el futuro. Estoy tratando de encontrarme a mí mismo de nuevo, los años han hecho menos que antes. Intento hacer ejercicio, escribir mi libro, encontrarme con amigos, etc. Pero no estoy feliz, sino menos triste. Sé que este tiempo pasará, solo espero poder encontrar la energía para sobrellevarlo. Voy a hablar con alguien sobre mí. Espero que nadie tenga que soportar esto, mi corazón está roto y nunca me había dolido tanto en toda mi vida. Espero que todos tengan una buena semana, con muchas risas y amor. Paz. Actualizar. Gracias por la respuesta. Solo han pasado un par de horas desde que lo escribí. Dividimos a los niños 50 y 50. Eso fue algo que decidimos directamente, deberían verse afectados lo menos posible por esto, no es su culpa que tuviéramos un matrimonio de mierda. Somos muy completos cuando se trata de información entre nosotros sobre los niños, dentista, escuela, etc. En retrospectiva, veo muchas cosas que mencionas. No creo que me ame más, no sé por cuánto tiempo atrás en nuestra relación no lo ha hecho. Estoy trabajando en mí mismo, y mi prioridad número 1 son mis hijos. Son el propósito principal de ir a trabajar todas las mañanas. Hice un pacto conmigo mismo al principio de llamarlos siempre todas las noches que estén en casa de mi esposa para dar las buenas noches. Mi red de amigos desapareció durante mi matrimonio. Traté de conectarme con algunos de ellos pero nunca se recuperaron. Ahora me puse en contacto con uno de mis mejores amigos de la escuela. Él es increíble, no es un mal hueso en ningún lado y podemos hablar durante horas. Incluso me contó algunas cosas sobre su infancia que nunca supe, y realmente nos conocíamos en ese entonces. Mis citas no son tan serias. No voy a traer a otra persona a la vida de mis hijos así como así. Pero necesito practicar para comunicarme con el sexo opuesto, soy introvertido, me resulta difícil hablar con la gente en general. Gracias de nuevo por los comentarios. Seguiré leyendo y pensando en mis opciones. Vivo en Suecia, tengo un trabajo de tiempo completo con buena paga, vivo barato, así que el dinero no es un problema por ahora. Veré si puedo actualizar más tarde, cuando haya pasado octubre. Paz. Las infidelidades de mi esposa me hicieron sentir dolor por un período oscuro de mi vida. Tengo mucho que decir, pero trataré de hacerlo lo más breve posible. Gracias a cualquiera que lea esto. Mi esposa y yo hemos estado juntos desde que ambos teníamos 17 años y ambos cumpliremos 29 este año. Ella ha estado viviendo con trastorno bipolar y nunca fue correctamente diagnosticada. Ella estaba siendo tratada por una depresión severa hasta que probamos la consejería matrimonial en junio y después de escuchar lo que sentía por mi cónyuge y hablar sobre cómo sus emociones eran increíbles y suficientes para mantenerme en nuestra relación y lidiar con los malos momentos, me recomendó que mi cónyuge sea evaluado por bipolar. Ella tenía razón. No uso Twitter, pero noté que mi esposa siempre parecía estar allí y busqué su cuenta y me preocupé un poco por lo que vi. Se presentó como una mujer soltera y en todas nuestras citas que hemos tenido, publicó fotos en esas fechas haciendo parecer que no estaba allí conmigo. Un ejemplo es que fuimos a Las Vegas y ella publicó 1 millón de fotos de ella y yo en Instagram, pero las fotos que publicó en Twitter eran selfies de ella disfrutando de sus bebidas, fotos de sus piernas sentada en la bañera. Esto parecía ser una cosa constante. Cada vez que salíamos, su Instagram se inundaba con contenido de nosotros estando enamorados y saliendo, pero su Twitter solo recibía fotos de ella haciendo estas cosas sin referencias mías. Me preocupé y entré en modo detective. Me obsesioné con revisar sus fotos y ver a quién le gustaban. Había una persona en particular a la que le gustaban todas y cada una de sus fotos y tweets cargados de contenido sexual. Fui a la cuenta de Twitter de este individuo y no es alguien que yo conozca, pero no siguieron a nadie que no fuera una celebridad aparte de mi esposa. A mi esposa también le gustaron todas sus fotos y tweets. Esta era obviamente una cuenta desechable o una cuenta que solo se usaba para comunicarse con ella. Finalmente la confronté al respecto. Le mostré su foto de perfil y le pregunté, ¿quién es este hombre?
Parecía un ciervo a la luz de los faros y dijo que era alguien con quien tuvo un par de citas hace 5 años cuando ella y yo estuvimos separados durante 3 meses. Estaba destrozado e inmediatamente me enojé y dije que esto era hacer trampa y que quería terminar con las cosas. Mientras hablábamos de lo que estaba pasando entre ellos, ella me dijo que él la siguió al azar en Twitter y que le gustarían sus publicaciones y que a ella le gustarían sus publicaciones porque disfrutaba la atención de hacerlo. Ella dijo que nunca había hablado con él ni le había enviado un mensaje directamente y que entendía que estaba mal. Le pregunté qué tipo de relación tenían mientras estuvimos separados y me confesó que lo besó en un par de ocasiones. Mientras investigaba más profundamente y enviaba mensajes a su cónyuge, descubrí cosas que ella no sabía que yo sabía. Le di 1.000.000 de oportunidades para que se sincerara y ella me prometió que sobre nuestros hijos esa era la verdad. Finalmente se reveló que él le envió un mensaje en Pinterest porque ella lo había bloqueado en todas las redes sociales y comenzaron a hablar y decidieron usar Twitter como su lugar para hablar. Empezaron a hablar la tercera semana de mayo de 2022. El 3 de junio fue la graduación de la escuela secundaria de mis sobrinos. Mi hijo y yo asistimos a la graduación mientras mi suegra cuidaba a nuestras 2 hijas porque mi esposa fue a la casa de sus amigos para tener una noche de chicas. Su amiga vivía a 45 minutos de nosotros y le pedí la dirección de sus amigos solo por razones de seguridad porque nunca había estado en la nueva casa de sus amigos y llegaba tarde a casa. Ella estaba extremadamente a la defensiva y comenzó una pelea y me fui. Mientras estaba sentada en la graduación, me envió la dirección de su amigo y me dijo que no quería que las cosas fueran mal entre nosotros y que solo se puso a la defensiva porque parecía que yo estaba tratando de instigar que ella no iba a donde dijo. Me dijo que me amaba mucho y yo le dije lo mismo. Resulta que ella fue a la casa de sus amigos por un periodo de tiempo muy breve y poco después condujo hasta un motel para encontrarse con este chico. Dijo que tomaron unos tragos, hablaron, lloraron y dijo que aunque nunca habían establecido que iban a tener intimidad, terminó diciendo que quería estar más cómoda por lo que se quitó la camisa y dijo que ya estaba vistiendo una lencería. Dijo que tuvieron intimidad y vino a casa conmigo. Haciendo referencia a los mensajes de texto de esa noche, me dijo que me extrañaba varias veces y me preguntó qué estaba haciendo e interpretó muy bien el papel. Llegó a casa alrededor de la medianoche, me besó en la boca y estaba muy feliz de estar cerca de mí. Se comió la comida que le compré y dijo que tenía mucha hambre. Le pregunté si quería darse una ducha y tener intimidad y me dijo que no se sentía bien. También me admitió que se había encontrado con él otras 4 veces después del 3 de junio, pero que no eran para tener intimidad. Ella dijo que lo llevó a almorzar un par de veces a su trabajo y un domingo por la mañana, cuando salió a caminar por su salud mental, fue con él. Mientras estaba en esta caminata, me envió una foto del océano y me dijo que deseaba poder acompañarla en estas caminatas porque realmente quiere arreglar las cosas entre nosotros, pero solo fue para cubrir sus huellas. Después de averiguar esto, tuvimos nuestra reunión con un consejero matrimonial que se especializa en infidelidades al día siguiente. Lo que descubrí en esta reunión fue que Amber estaba pasando por un episodio maníaco y no recibió tratamiento durante este tiempo. La consejera matrimonial me explicó que aunque no es una excusa, esta es probablemente la razón por la que pudo hacer cosas tan manipuladoras e hirientes para su propio beneficio sin ningún remordimiento en ese momento. Estuve de acuerdo en que lo tomaríamos un día a la vez y continuaríamos con nuestra consejería matrimonial mientras yo hacía mi propia terapia y solo quería seguir diciéndome a mí misma que no era ella, era el bipolar lo que le permitía hacer esto. Pasaron un par de semanas y la esposa de la persona con la que mi esposa engañó me contactó porque su esposo dejó su teléfono tirado y vio que estaban hablando y me enteré de una noticia que me enfermó físicamente. Estuvimos separados del enero 2016 al mes de abril del mismo año y nunca nos hemos separado desde entonces. Lo que la esposa compartió conmigo es que no tuvieron 2 citas, estuvieron en una relación que duró 4 meses entre julio y noviembre de 2017. Ella dijo que fue una aventura íntima y que estaba en curso y que la relación terminó porque Amber consiguió embarazada. Dijo que el bebé no era mío y que lo abortó, pero me dijo que fue un aborto espontáneo. Reflexionando sobre 2017, a mi papá le diagnosticaron una forma extremadamente agresiva de cáncer cerebral. Vi a mi papá marchitarse un poco más cada día hasta que el cáncer finalmente se lo llevó en noviembre. Durante este periodo, toda mi atención estaba en mi papá.
Ahora que lo pienso, Amber y yo ni siquiera teníamos sexo en ese momento, pero ella me dijo que estaba embarazada. Y recuerdo que me hizo sentir muy feliz y alivió un poco el dolor que sentía durante ese tiempo. Cuando abortó el día después del funeral de mi papá, yo era un jodido desastre. El dolor de perder a mi padre y a mi segundo hijo me mató y es algo con lo que todavía lucho hasta el día de hoy. Y ahora descubro un martes aleatorio de septiembre que el niño no importaba, mi esposa estaba en otra relación mientras mi padre tenía cáncer y ella abortó al bebé. La confronté sobre esto y ella lo negó y se quedó sentada en todo lo que ama, que nunca me ha engañado, aparte del incidente del 3 de junio. Agachó la cabeza y lo confirmó. Enterarme de esta noticia me enfermó físicamente. No bebí agua ni comí durante un día entero y vomité varias veces. Quería dejarla y divorciarme, pero no era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Incluso después de todo esto, todavía estoy muy enamorado de ella, pero al mismo tiempo la odio. Parece una persona completamente nueva desde que la latuda que ha estado tomando durante los últimos 2 meses parece estar surtiendo efecto, pero no puedo evitar preguntarme si hay algún avance aquí. En este momento, todavía estamos haciendo consejería matrimonial y estamos tratando de solucionarlo. Realmente creo que está arrepentida. La he visto llorar más fuerte de lo que la había visto llorar antes y realmente lo está intentando, pero no puedo quitarme de la cabeza el pensamiento de que esto no es solo ella. Ser manipulador y esperar a que baje la guardia. De repente, la atraparon, me dice que debido a que está medicada ahora se da cuenta con la cabeza despejada de que nuestra relación es lo que significa más para ella que cualquier otra cosa en este mundo. Hemos estado teniendo sexo con bastante frecuencia y, sinceramente, solo soy yo egoísta porque podía tener intimidad con ella una vez al mes si tenía suerte. Estoy tan inseguro de lo que depara el futuro y tengo miedo. Ella me dice que en ambas ocasiones de su aventura con este chico, fue porque no estaba recibiendo atención, y le gustaba recibir esa atención de alguien y no era necesariamente la persona. Ella dijo que esa es la razón de los tweets con carga íntima. Dijo que las personas con trastorno bipolar luchan con eso y después de leer un poco, supongo que no estaba mintiendo. Sin embargo, no sé si el divorcio es la mejor opción. Yo tengo ingresos de 6 cifras y ella es una ama de casa con nuestros 3 maravillosos hijos. No quiero verla volver a un trabajo de mierda y vivir en un apartamento infernal en algún lugar mientras mis hijos están amontonados en una habitación cuando no están conmigo. No puedo criar a mis hijos sola y tampoco quiero que se vayan. Realmente desearía no haberla amado. Ella era mi todo, yo no era la mejor pareja para ella, pero nunca tuve una aventura y siempre supuse que una vez que los niños crecieran y su depresión mejorara, tendríamos una mejor relación.